la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Puedo hacer la entrevista, contrato indefinido para lo que dure y a trabajar. Yo firmo un contrato indefinido porque me cambio de empresa para ampliar mi experiencia laboral. Tengo un contrato indefinido, lo que pasa es que tengo 4 meses de prácticas. Llevo 16 días. Es un trabajo temporal que me he recogido ahora para hacer algo en verano y sacarme algo de dinero. Llevaba 9 meses trabajando en una empresa, en su departamento de marketing. Son las voces, las historias, las realidades que sumadas le ponen alma a la cifra del día. Por primera vez desde 2008 hay más de 20.400.000 personas trabajando en España. Por primera vez también desde 2008 bajan de los 3 millones los parados en nuestro país. Se crea empleo, el empleo aguanta y el que se crea además es cada vez más estable. Se han firmado más de 600.000 contratos indefinidos en el último trimestre. Más empleo indefinido en una situación a nivel mundial de incertidumbre, de precios disparados, de contexto de guerra que hoy ha llevado a Estados Unidos a entrar en recesión, por mucho que Joe Biden ponga datos económicos sobre la mesa para tratar de esquivarlo. 2 trimestres de caída del PIB, lo que significa una recesión técnica en la primera economía del mundo. Para hacer frente a la inflación aquí, para financiar sus efectos, con 7.000 millones de euros en los próximos 2 años, los partidos del Gobierno de coalición han registrado ya en el Congreso los impuestos a la banca y a las energéticas que finalmente van a afectar a una veintena de compañías, las que tienen más volumen de negocio, las más importantes. Tampoco parece mucho cuando, por ejemplo, los datos del año pasado nos dicen que tuvieron un beneficio las energéticas de más de 9.000 millones y las entidades financieras de 20.000 millones. Que tienen que arrimar el hombro y que tienen que contribuir a que el conjunto de la población de nuestro país pueda afrontar con mejores perspectivas las crisis económicas que estamos viviendo. Hoy han vuelto a protestar algunas de esas empresas por estas medidas, pero es que hoy han presentado beneficios también, algunas de ellas. Y los datos son los datos. Repsol, 2.539 millones de euros, duplica su beneficio. El Santander, por ejemplo, 4.894 millones, un 33% más. Los datos, decíamos, son los datos y margen tienen. Luego lo vamos a repasar, lo vamos a analizar con Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, editor de Agenda Pública. Ignacio, encantada de saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí, a nuestro lado, Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Manuel Rico, director de investigación de Infolibre. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Y también el día nos deja la reacción de Laura Borràs a su suspensión. Uns diputats que han vingut vestits de jutges hipòcritas. Diputados vestidos de jueces hipócritas. Así se ha referido a los diputados de Esquerra, socia de gobierno de Junts, de la CUP y del PSC de la mesa del Parlamento, que han decidido su suspensión después de que se le haya abierto juicio oral. Todo esto mientras Pedro Sánchez ha ido recibiendo en Moncloa a 3 presidentes autonómicos del PP, los 2 últimos ganadores de elecciones, Mañueco y Moreno, y también al gallego Alfonso Rueda. El día en 2 minutos. Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mientras que Mañueco y Rueda le han pedido al Ejecutivo que no se haga política con los incendios, el último en pasar por Moncloa, el presidente andaluz Juanma Moreno, ha puesto el énfasis en el modelo de financiación autonómica. Dice Moreno que Andalucía sufre agravio financiero. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le responde que este asunto debe abordarse entre todas las comunidades, pero que aún así Andalucía recibe más dinero desde que Sánchez es presidente. Cada andaluz recibe 114 euros menos que la media de España. 114 euros es mucho dinero. Hoy las comunidades autónomas no tienen un problema de falta de financiación. Cuentan con los mayores recursos de su historia. En estos 5 años, los andaluces y las andaluzas han tenido un 38,5% más de recursos que los 5 últimos años del gobierno de Mariano Rajoy. Hay cada vez más preocupación, además, en torno a la sumisión química. En Cataluña, esta última semana, los Mossos d'Esquadra han recibido una denuncia diaria por pinchazos con jeringuillas a mujeres en discotecas. El Ministerio de Igualdad ha firmado hoy un acuerdo con las patronales de ocio nocturno para hacer frente a las agresiones sexuales en ese entorno, y los empresarios se han comprometido a sumarse a la campaña de los puntos violeta. Irene Montero, ministra; Ramón Mas, presidente de España de Noche. Y tenemos una voluntad compartida
de dejar muy claro que los espacios de ocio nocturno, que la calle y la noche también son nuestras y que por tanto los espacios de ocio nocturno también son lugares seguros para todas las mujeres. Donde se produce una mayor interacción social entre mujeres y hombres y en los que es muy importante redefinir las líneas rojas de esta relación, dejando claro que solo sí es sí. Y por cierto, a aquellos que viajen estos próximos días con EasyJet pueden estar tranquilos porque los tripulantes de cabina de la aerolínea han suspendido la huelga prevista para este viernes, sábado y domingo tras llegar a un acuerdo salarial con la compañía. Eso sí, si viajan con Ryanair, estén atentos porque esa huelga sí que sigue adelante. Gracias, Joan. Adiós. Y el día también de las despechas. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis yales. Yo ando despechada. Más de 1.100.000 reproducciones en YouTube lleva Rosalía en menos de 24 horas con este tema que ha ido anunciando en sus conciertos, que ha presentado antes de editarlo, de publicarlo. Elisa, no sé qué pasa, que cada vez que estás en tertulia Rosalía es noticia. Pero me encanta, o sea, qué fenomenal, porque cada vez me gusta más, gracias a vosotros. ¿Lo ponéis? Te iba a decir, no te sientes despechada. Es una señal para que te escuches el disco. Ah, claro. Bueno, Manuel, no te pregunto. A mí me parece maravillosa la canción. Esta mañana ya la he escuchado 3 veces. O sea, Ignacio, ¿y tú? Fantástica, sí, Rosalía, estupendo, sí, sí. O sea que habéis contribuido a esas reproducciones que lleva ya en YouTube más de 1 millón en menos de 24 horas. Bueno, un poco de merengue pasado por el filtro de Rosalía para que lleguéis animados al análisis. Hacemos una pausa y vamos con todo. Hace casi 14 años que no podemos contar esto. La tasa de paro en España está en el 12,48%. Hay más de 20 millones de personas trabajando y bajan de los 3 millones las que están desempleadas. El empleo aguanta en definitiva en España según la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. Baja el paro y crece, como decimos, el empleo. Alejandra de la Fuente, buenas noches. Buenas noches. El dato de paro queda en el 12,48% y el desempleo se reduce en 624.000 personas en el año. Se han creado a lo largo del año 383.000 empleos netos y es la primera vez desde el 2008 que el número de parados está por debajo de los 3 millones y tenemos a más de 20 millones de personas trabajando. Los datos han sido celebrados por diferentes políticos y sindicatos. Escuchamos al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Datos sorprendentemente buenos que ponen de manifiesto pues el buen funcionamiento del mercado de trabajo español después de la reforma laboral. Buenos datos en relación con la creación de empleo. Por primera vez bajamos de los 3 millones de desempleados y en esos justamente es en los que tenemos que pensar. Son datos a los que hoy cuesta encontrar objeciones, grandes objeciones, pero que tienen su letra pequeña en positivo y también en negativo. Vamos a verlos, Alejandra, porque por un lado esta EPA recoge los efectos de la reforma laboral. Nunca se había creado tanto empleo indefinido en un solo trimestre, más de 600.000 contratos estables, pero del otro lado, el de la destrucción del empleo, encontramos que más de 14.000 empleados públicos se han ido a la calle y corresponden sobre todo a 2 sectores concretos, profesores y sanitarios. Efectivamente, estos buenos datos también tienen sus sombras y es que la precariedad también cala en el empleo público. 14.300 empleados públicos se han ido a la calle por recorte de servicios. En cambio, aumenta y mucho el empleo privado en este trimestre. 397.000 personas, por lo que podemos decir que el empleo privado es el motor en términos de trabajo en este país. Además, como decías, la reforma laboral empieza a notarse. Aumentan los contratos indefinidos, 616.000, mientras que caen los contratos temporales con 241.000. Pues estos son los datos, Manuel. Bueno, yo creo que aunque hay alguna sombra, como habéis mencionado, y es especialmente grave que sea en esos 2 ámbitos, sanidad y educación, también son los ámbitos que más empleo tienen probablemente público, me refiero, pero yo creo que los datos en general son muy positivos, ¿no? Yo creo sin duda que de las cosas, de las políticas de las que se puede sentir más orgulloso este gobierno es de la reforma laboral, una reforma laboral que recordemos salió casi de chiripa porque un diputado del PP se confundió y en contra de la oposición del PP. Yo creo que el abordar el tema de la temporalidad era absolutamente prioritario, que llevábamos
décadas escuchando a políticos diciendo que sí, que había un problema con la temporalidad, pero que nadie se ponía manos a la obra a solucionarlo, y la reforma laboral lo ha hecho por primera vez y los efectos son absolutamente claros. Es el primer trimestre en el que está plenamente efectiva la reforma laboral, porque se aprobó en el primer trimestre, pero había algunos elementos que entraban en vigor en este segundo, y por lo tanto yo creo que eso es el dato más positivo. Y luego, pues también obviamente la bajada, aunque la tasa de paro en el 12,48, es verdad que es desde el 2008 no estábamos en una tasa tan baja, pero sigue siendo alta. España tiene un problema estructural de paro. Estados Unidos, que ha entrado en recesión técnicamente hoy, tiene una tasa de paro del 4%, o sea, prácticamente no tiene, porque eso es probablemente es uno de los datos que destacaba Biden, ¿no? Para decir, claro, a mí esto no me suena a recesión. Claro. Pero, bueno, pues entonces yo creo que es una noticia muy positiva en general, y sobre todo hay que poner el énfasis en los contratos indefinidos, y yo creo que es tremendamente positivo. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, en primer lugar, lo que era un diagnóstico, ¿no?, muy repetido, ¿no?, la dualidad del mercado laboral entre los que tenían contrato indefinido y los que no, y que, como dice Manuel, esto se ha dicho mucho tiempo y ahí seguía, ¿no? Y parece que efectivamente, oye, pues haces una reforma para favorecer la contratación indefinida y funciona. Esto es muy interesante, que además sea el sector privado, ¿no?, el que ha reaccionado frente a esto. Y en la otra parte, que también llama un poco la atención, bueno, dos cosas que también ha comentado Manuel, que esta reforma laboral saliese como saliera, porque es que no nos podemos olvidar que esto fue absolutamente, vamos, de chiripa y en contra de la voluntad. Digamos, con el rechazo del PP, los dos votos de los entonces diputados de UPN, que en principio iban a apoyar y finalmente rechazaron. Aquello fue un espectáculo. Y el error de Caseros. Exacto. Sí. Entonces, bueno, que nos congratulamos todos, pero que hay que recordar aquello porque, en fin. Y luego el otro aspecto que creo que sí que es muy relevante, que también lo hemos comentado a veces aquí, ¿no?, que es que el principal empleador, digamos, de contratos temporales es la propia administración pública, y esto también era una cosa que decíamos mucho aquí y sigue pasando, ¿no? Y en dos sectores que son básicamente educación y sanidad, que además son sectores cruciales para los servicios públicos, y sin embargo seguimos con ese encadenar de contratos temporales, con que terminan luego y empiezan las vacaciones, cosa que hemos hablado también muchas veces aquí, y que resulta un poco llamativo, digamos, que esto se encauza antes lo del sector privado que lo de las propias administraciones públicas, ¿no? Y ahí lo dejo porque me parece un tema muy llamativo. Es difícil ahora mismo negar que la reforma laboral está teniendo efectos, ¿no? Además, cuando por fin está a pleno rendimiento, superadas las moratorias de adaptación. Sin embargo, el PP pretende cambiar esta norma si llega al gobierno. Ha dicho, va a tener corta vida, avisaba Cuca Gamarra en febrero. Ignacio. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la regulación del mercado laboral se ha avanzado mucho con esta reforma, pero esto no altera el modelo productivo español y no altera sustancialmente, claro, porque si nos damos cuenta de los datos de hoy, tanto el aumento del empleo como en el sector privado, como el pequeño descenso en el sector público, tiene mucho que ver con la estacionalidad. Con la estacionalidad de un sector privado, ¿no?, del turismo, pues evidentemente tira mucho, y vamos a ver qué pasa luego a partir del otoño, teniendo en cuenta la incertidumbre internacional que existe, ¿no?, con la inflación, la subida de tipos y la posible ralentización económica. Pero bueno, es decir, es obviamente fantástico que suba el sector privado. Cuando uno analiza los datos ve además que también sube en la industria, la construcción, pero es evidente que la estacionalidad es un problema, aunque en este caso sea para bien. E incluso esos 14.000 y pico que bajan en lo público, pues tiene que ver con que, bueno, al final del curso académico y también por las vacaciones, ¿no?, pues hay en el sector sanitario pues contratos que terminan. En general, realmente las noticias son muy positivas, también cuando se mira el empleo femenino, pero es verdad que, y esta es la pregunta justamente, que uno de los déficits que tenemos es una falta de consenso político sobre cuál es la mejor manera de hacer la regulación del mercado laboral. Y cuando se aprobó la reforma fue desde luego, pues claramente, ¿no?, partido el Parlamento en dos, y es una lástima, ¿no?, que no haya pues un consenso sobre la normativa básica para generar empleo. Yo creo que ahora había muchas dudas, ¿no?, sobre que esta reforma fuera a resultar efectiva. Ya tenemos acumulados datos que nos dicen que sí. Por supuesto, es legítimo plantear reformas,
pero seguir con la lógica de la derogación y la contrarreforma, pues me parece que no es nada positivo, teniendo en cuenta, como digo, que de cara al otoño tenemos mucha incertidumbre económica. Vamos a ver una derogación, Manuel, si llega el PP a gobernar. A ver, yo creo que será difícil, ¿no? Pero comentábamos, que no hay consenso. Bueno, es que no hay consenso porque hay determinados políticos que a las 12 del mediodía se empeñan en decirte que es de noche. Porque, yo entiendo, entre comillas, que el PP antes de la... No lo entiendo, pero vamos a aceptar que como no estaba aprobada la ley, por lo tanto, uno podía suponer cuáles iban a ser los efectos, pero no tenía la certeza, pues dijesen, votamos en contra. Vale, pero es que ahora ya tienes los efectos. Entonces, empeñarse, como ha hecho hoy otra vez Feijóo, que ha pintado un panorama económico absolutamente espeluznante, en que no funciona la reforma laboral, pues es que esto es un político que a las 12 del mediodía te está diciendo que es de noche. Oiga, ¿tenemos ese tipo de políticos? Pues claro, es que es imposible tener el consenso, porque ¿qué hacemos? ¿Que todos los políticos digan que es de noche a las 12 del mediodía? ¿Esa es la forma de alcanzar el consenso? ¿O lo razonable será que el que se empeña que es de noche a las 12 del mediodía abra los ojos, mire cuál es la realidad y diga, pues voy a estar confundido, es mediodía? Yo creo que es clara, ¿no?, la respuesta. Elisa. Sí, no, yo lo que veo es que en esta política de bloques en la que estamos, y desde luego la reforma laboral se aprobó así, es que, como hemos dicho antes, y se aprobó de chiripa, esa es la lógica, ¿no? O sea, tú haces una cosa y yo hago la contraria, yo hago una cosa y tú la derogas, yo cuando llegue tal. Esa es una lógica absolutamente... Pero con los datos en la mano. No, por eso digo que es absolutamente aberrante desde todos los puntos de vista, y más, como ha dicho Ignacio, totalmente de acuerdo, en políticas que son políticas que tienen que ser de Estado, que tienen que tener estabilidad, porque lo que no podemos estar, y esto me da igual que sea la ley de educación, que la ley del mercado laboral, cada 2 minutos y medio cambiando el marco regulatorio. Eso no puede ser. Y además, estoy totalmente de acuerdo, aquí hay una cosa que son la evidencia de los datos. Es decir, oye, habrá cosas que a lo mejor hay que cambiar porque los datos te demuestran que no están funcionando, pero si te demuestran que están funcionando no tienen ninguna. Lo que pasa es que me da la sensación de que estamos todavía en esa lógica, ¿no?, de yo hago una cosa y yo hago la contraria. Tú dices una cosa y yo digo la contraria. A ver si podemos ir un poco normalizando la situación y diciendo, oiga, aquí podemos estar de acuerdo en base a los datos de que hay cosas que funcionan y por tanto no se cambian, y sobre todo porque además es que es necesario que las cosas tengan una cierta estabilidad, es que si no es imposible que nada funcione. Los que van a ser temporales son los nuevos impuestos que ha impulsado el Gobierno y que hoy ya podemos analizar con más detalle. Son los mismos que cuando tuvieron problemas ellos, las entidades financieras llamaron a la puerta de Papá Estado para que les arreglara los problemas. Y Papá Estado puso 60.000 millones de euros. Los impuestos a la banca, a las energéticas. Vamos a seguir insistiendo en que si esa práctica, que ya digo, atenta contra el interés general, se lleva a cabo, pues que haya mano dura. Que han registrado hoy en el Congreso el PSOE y Unidas Podemos. Escuchábamos a Patxi López y a Pablo Echenique. Vamos a empezar por las energéticas. Va a afectar a las que tengan más de 1.000 millones de volumen de negocio, porque el impuesto apunta ahí a esa cifra. ¿Cuánto se les va a gravar? Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marina. Pues se ha buscado una fórmula que hoy, decía el Gobierno, es ejemplar, porque lo que el Gobierno está diciendo es, oiga, si tenemos que mirar cuáles son los beneficios, basta con que una empresa diga, creo que el año que viene me va a ir muy mal, voy a provisionar fondos y esos beneficios menguan. Así que lo que dice el Gobierno es, miren, ya no les vamos a gravar beneficios, no vamos a mirar cosas que pueden ser tocadas de manera contable, lo que vamos a hacer es cobrarles por las ventas, en el caso de las eléctricas, de las energéticas y de las gasistas. Por lo que ustedes venden, no por lo que ustedes ganan, sino por lo que ustedes venden. Todas las que vendan más de 1.000 millones de euros, es decir, Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, todas estas, y que estén en la lista de proveedores de la CNMC, todas ellas van a tener que pagar por eso, por sus ventas. ¿Cuánto decías? Un 1,2% del volumen de negocio. Así que en total 2.000 millones de euros, que se van a pagar el 50% en febrero, el otro 50% en septiembre. Y a partir de aquí, Marina, una bronca monumental, porque el Gobierno dice todo esto por unas subidas del precio de la energía que para ustedes son beneficios caídos del cielo. Hoy había quien decía, bueno, las eléctricas puede que estén teniendo beneficios caídos del cielo, se les pagaba más que... Pero Repsol decía, escucha yo su Johnny Maz. I'd like to point out that Repsol doesn't have windfall profits. I mean, in the oil and gas sector, margins are cyclical.
que ellos no tienen beneficios caídos del cielo y que a Repsol, cuando los precios del petróleo eran baratos, nadie vino a ayudarle. Ahora que son altos, nadie puede venir a exigirle. Así que lo que dicen en las petroleras es, una cosa es el sector regulado y otra son ellas. En cualquier caso, 1,2% de todo lo que venden será impuestos, 2.000 millones. Del impuesto a los bancos ya sabíamos algo, nos lo adelantabas anoche, Javier, pero hoy podemos acotar. Aquí, por ejemplo, van a tener que pagarlo las entidades con más de 800 millones de volumen de negocio. Efectivamente, y aquí otra vez exactamente igual. Como los beneficios que se declaran pueden ser declarados de una manera más o menos flexible, insisto, el ejemplo de las provisiones, el decir, oiga, yo creo que el año que viene voy a tener que provisionar porque va a haber problemas con la vivienda, y por tanto declaro pérdidas que ya veremos si llegan o no. Para evitar eso, lo que va a hacer el gobierno es gravar no cuánto ganan, sino, como decíamos ayer, cómo lo ganan, en intereses y en comisiones. Y los bancos van a tener que pagar por la diferencia entre lo que les cuesta a ellos pedir el dinero y lo que te cobran a ti por prestártelo. Lo que les cuesta a ellos hacer un servicio y lo que te cobran a ti en comisiones por dártelo. En total, eso va a ser un 4,8% de gravamen sobre esto, sobre comisiones y sobre intereses. ¿Y quién lo paga? Lo pagan todos los que tengan más de 800 millones de volumen de negocio, que esto aquí en castellano significa, lo paga el Santander, el BBV, CaixaBank, Sabadell y Bankinter. Es una cantidad suficiente, excesiva. Hoy los bancos, escucha al Sabadell, César González, decía, esto ya es demasiado. La carga impositiva soportada por los bancos es ya elevada y superior a la de otros sectores. Es imprescindible que el hecho imponible que se defina para el nuevo impuesto respete el principio de neutralidad y también que grave por igual a todas las entidades en España. ¿Y qué responde en esto el gobierno, Marina? Pues dice, oiga, ustedes no pagan el 25 que paga una pyme. Les vamos a cobrar un 4,8 de recargo. Incluso aunque pagaran el 25 de la pyme y ese 4,8 de recargo, todavía no llegan al 30. El 30 es la media de lo que se paga en Europa. Así que no tienen ustedes impuestos excesivos y además, lo que escuchabais que decía hoy Pachi López, ustedes todavía les sale a pagar porque no han devuelto el dinero del rescate. Así que hoy, como ves, hay 2 impuestos y 2 broncas servidos ya. Y sobre la fórmula, Javier, para evitar que trasladen estos impuestos a los consumidores, a los clientes, escuchábamos ya a Echenique pedir vigilancia y se incumple mano dura. De momento la proposición de ley fija multas más o menos así, ¿no? Si trasladan 1 euro de ese coste a un cliente, las compañías van a tener que pagar 2,5 euros de multa. Claro, aquí está el gran agujero de esta norma. Lo primero, se planteó que se reformara el Código Penal. El gobierno ha dicho no, porque estos son 2 impuestos, lo decías tú, temporales. Duran 2 años. Una reforma del Código Penal es permanente, es para siempre. Con lo cual, el gobierno dice no podemos poner un impuesto temporal y una reforma y un Código Penal para la eternidad. Así que eso se descarta. Y lo que se abre es el camino que tú estás comentando, el de las multas. Las eléctricas o los bancos que trasladen la subida de márgenes, la subida de precios, es decir, lo que les cuesta a ellos pagar el impuesto, te lo cobren a ti, tienen que pagar un 150% de penalización. Si ellos te trasladan 1 euro, tienen que pagar 2,5. Pero ¿cómo se determina si te han cobrado de más? ¿Qué cifra, qué número dice ustedes están traspasando? Porque hemos visto subidas de márgenes del 12, 13%. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo es un 14? ¿Cuándo es un 15? ¿Cuándo es un 16? ¿Cuándo es un 20? Esa cifra no está aclarada y eso no está escrito todavía. Lo que dice el gobierno es, será ahora la CNMC, será ahora el Banco de España el que con el histórico de márgenes de las últimas décadas te diga cuánto. Pero ese es el gran problema y este es el gran agujero negro de todo esto. No hay forma humana de determinar si lo que te están cobrando es un encarecimiento de sus servicios o si te están clavando a ti el impuesto. Así que este va a ser el problema para ver si lo pagan ellas o lo pagamos los demás. Javier Ruiz, gracias. Un abrazo. Bueno, pues este es el diseño, hasta ahí llega el diseño de estos 2 nuevos impuestos. Ignacio. Bueno, es evidente que el debate sobre la fiscalidad en España, por un lado, tiene, ¿no?, el elemento estructural. En España la presión fiscal está pues unos cuantos puntos por debajo de la media europea y recaudar menos por impuestos significa tener menos ingresos y por lo tanto tener menos capacidad de gasto para soportar el estado del bienestar y las demás políticas públicas, también, incluyendo, por ejemplo, el importantísimo aumento de gasto en defensa con el que España se ha comprometido en la reciente cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. Este es un debate, y es un debate que no podemos, digamos, hacernos trampas, ¿no? Decir, bueno, pagarán las grandes compañías energéticas y la banca para así salvaguardar, ¿no?, pues la impopularidad de un aumento generalizado del IVA
o aumentos del IRPF que hagan converger la presión fiscal española con la del resto de Europa, y entonces, bueno, pues que sea efectivamente la carga que la sociedad decide soportar colectivamente la que permite soportar también colectivamente esos gastos. Claro, se hace estos impuestos temporales y muy ad hoc hacia la banca y las energéticas, que desde el punto de vista ideológico, electoral, pues tiene su serie de ventajas. También tiene una justificación política, y bueno, para eso está precisamente la política, ¿no? La justificación política, teniendo en cuenta además la situación de unos ingresos extraordinarios por tanto en el caso de las energéticas por el aumento de los precios del producto que venden, como en el caso de la banca por el aumento de los tipos de interés que acompaña la inflación. Bueno, eso desde luego es menos impopular desde el punto de vista del elector que vota sobre todo a los partidos que conforman la mayoría de gobierno. Probablemente está bien diseñado, creo que está muy bien haber evitado la tentación del Código Penal, a mí me parece eso particularmente desatinado, y bueno, probar que, ¿no?, los servicios de inspección del Banco de España y de la CNMC que vigilen que no se repercuta a los clientes este impuesto temporal, creo que bueno, que es totalmente justificado y puede ser acertado, pero insisto, no va a resolver un problema estructural, un problema que no es coyuntural, que no es temporal. Es verdad que tenemos una situación económica complicada y el Estado necesita esos ingresos para afrontar una situación económica que, como hemos dicho antes, se presenta complicada, pero el problema fiscal de España no es los impuestos que pagan las compañías energéticas o la banca, sino que en general, como sociedad, pagamos menos de lo que deberíamos si queremos tener un gasto público ambicioso. Elisa. Sí, yo creo que efectivamente el problema estructural está ahí, ¿no? También se habla mucho, pero sigue sin abordarse. Y el problema estructural, sobre todo, en las empresas. Es el tipo efectivo del impuesto de sociedades, que está muy por debajo del tipo que señala la ley, y sobre todo está muy por debajo en las grandes empresas, que tienen las posibilidades, digamos, que no tienen las pymes. Y eso es un problema estructural. Y ese pues también es de los del libro blanco, que no se aborda, que está ahí, y bueno... esto como impuesto temporal, yo que lo que se va aparcando porque no surgen nuevos problemas. Bueno, o porque no se acaba aquello de precisar, ¿no? Hay mucho libro blanco sobre el tema de la reforma fiscal y no sé si algún día lo veremos, pero en cualquier caso lo que veo es que aquí hay una complejidad técnica muy grande que se ha puesto de relieve, ¿no? Porque claro, todo esto está fenomenal. Y como dice Ignacio, oye, pues puede tener sentido. Pero en primer lugar, cómo lo haces, y segundo, cómo evitas que te lo repercutan al cliente en sectores con poquísima competencia, que esto también es algo que decir. ¿Cuántas veces decimos en un banco, pues si me cobra esa comisión me voy al otro banco? Claro, el otro banco te cobra exactamente la misma comisión. Entonces son sectores con muy poquita competencia, y esto es importante a la hora de ver si lo pueden repercutir o no. Porque todo lo demás, supervisiones, CNMC, pero si la CNMC está fenomenal, pero tenemos un montón de carteles aquí. Tenemos una economía muy cartelizada. Las sanciones que pone la CNMC son importantes. La mayoría, por cierto, se las anulan después en la Audiencia Nacional. No es tan fácil técnicamente evitar que te lo repercutan, ¿no? Y yo soy bastante escéptica con el tema de las sanciones, porque las sanciones, hay una cosa que es importante, las sanciones tienen que tener un elemento subjetivo, es decir, tienes que tener un elemento de dolo o de negligencia, no es simplemente te lo he cobrado, sino te lo he cobrado, digamos, de mala fe, vamos a decirlo así, ¿no? Esto no es muy fácil de acreditar, no ya porque cuando te lo han cobrado, si realmente te han repercutido a ti el impuesto o por han sido los gastos, esto es muy difícil. Entonces yo creo que es muy, muy fácil que nos lo repercutan a los contribuyentes, y ya me gustaría equivocarme. Y por supuesto la solución del Código Penal era absolutamente que no había por dónde cogerla, porque insisto, en todos estos elementos está ese componente de que tienen que intentar hacerlo, digamos, con mala fe, con dolo, y esto hay que demostrarlo. Manuel. A ver, yo entiendo que es complicado técnicamente, o que sea complicado técnicamente, o también la parte de las sanciones. Lo que yo no creo, sinceramente, es que el Estado, con toda la capacidad que tiene y que demuestra en 1000 ámbitos, en los que afectan al ciudadano corriente... Pero no en el de la competencia. Bueno, que no tenga capacidad para imponer... De hecho, a mí lo único que no me gusta es que las sanciones, en mi opinión, son cortas, ¿no? Porque deberían ser muchísimo más estrictas. Si se descarta la vía penal, muchísimo más estrictas. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que en España hay un problema que
para mí es uno de los problemas más graves con la injusticia fiscal, y yo creo que este gobierno tiene la obligación de abordarlo eso ya de una vez, no solo porque lo ponga en la Constitución, que los impuestos tienen que ser progresivos, y efectivamente, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, Elisa lo acaba de comentar, al final te encuentras con grandes empresas que ingresan cientos de millones de euros que pagan menos que un autónomo o que cualquier trabajador en la nómina, y eso es un disparate y una barbaridad, y sigue ocurriendo año tras año. Por cierto, que yo creo, yo no soy un experto fiscal, pero que la vía para solucionarlo va un poco por la solución que se apunta en estos dos gravámenes temporales, que es gravar los ingresos. Porque uno de los motivos por los que o el principal motivo por el que las sociedades pagan poco, efectivamente, es por todas las múltiples desgravaciones que existen. Claro, esas desgravaciones, para empezar, para aplicarlas correctamente, muchas veces se exigen de empresas en el extranjero, empresas en paraísos fiscales, expertos fiscales, abogados, etcétera, etcétera. Cosa que se pueden permitir las grandes empresas y no las medianas o pequeñas, con lo cual es algo disparatado. Habría que gravarles por lo que ingresan. Lo mismo con las tecnológicas. Lo vemos con Google, con Apple, con cualquiera de las grandes tecnológicas. Al final tienen una empresa en Irlanda, tienen otra empresa en no sé qué paraíso fiscal, y terminan pagando algo ridículo. Eso se solucionaría de forma sencilla, diciendo, oiga, el 15% de sus ingresos es lo que usted paga en impuestos. Se evitan todas las trampas, o parte de las trampas, porque tramposos siempre habrá, y se conseguiría recaudar muchísimo más. Dicho eso, a mí estos dos impuestos, desde luego, me parecen justísimos, absolutamente correctos. La Comisión Europea, que no está formada por trotskistas, leninistas ni por bolivarianos, ha recomendado o ha avalado el impuesto a las eléctricas, que está funcionando ya en varios países de la Unión Europea, la mayoría con gobiernos conservadores o liberales. Hay un impuesto similar en Grecia, en Rumanía, en Italia y en Reino Unido, que yo recuerde. Y la banca, efectivamente, en esta crisis no, ahora no, con la inflación no, pero en el 2008 sí pusieron impuestos especiales a la banca en media docena de países europeos, y países también tan poco bolivarianos como Estados Unidos recuperaron prácticamente la totalidad del rescate, más del 90 y pico % del rescate en los primeros años, y aquí nos siguen debiendo 60.000 millones de euros. O sea que me parece eran las cajas sobre todo, Es que también hay una cosa que hay que decir, que también es verdad, que sobre todo aquí el problema fueron las cajas de ahorros, que era una parte muy importante del sistema bancario entonces. Pero perdóname, sí, eran las cajas, pero con esas cajas se quedaron los bancos, sí, de acuerdo, y son los que se han beneficiado. No, de acuerdo, pero digo que cuando hablan de eso, que se nos olvidan las cajas de ahorros, donde por cierto estaban la mayor parte de los políticos los estaban bancos, en la caja de ahorros, en la gestión. Sí, y los bancos tienen 60.000 millones en créditos fiscales, en parte por asumir eso. Eso de acuerdo, pero digo que cuando se dice esto, que no se habla de esa parte, que era muy importante, de quién estaba básicamente... Si la parte es esta, Estados Unidos les dio decenas de miles de millones y les dijo, los devuelven ustedes. Y el gobierno de Rajoy les dio 60.000, 80.000 millones, nos dijo que no nos iban a costar ni un euro, o sea, nos engañó. Me acuerdo. Y no pusieron la obligación de devolver el dinero. ¿Y quién tiene la obligación de devolver el dinero? Los que se han beneficiado de esas operaciones, que son los bancos eso no te lo actuales. niego, pero que te digo que cuando se habla de esto hay que acordarse también un poco, sobre todo cuando los políticos hablan de esto, de dónde estaba el agujero. Pero que son dos temas diferentes. Una es que el rato llevase a la ruina, y los ratos de cada comunidad autónoma, a las cajas, que son los políticos, que es de lo que tú hablas, que estoy de acuerdo, y otro que quien se benefició de esa ruina son los actuales bancos, que tienen esos 60.000 millones en créditos fiscales, que significa que van pagando todos los años menos impuestos, y que son, por lo tanto, los que tendrían que haber devuelto el dinero en cómodos plazos, porque son los que se han beneficiado de esas operaciones. De acuerdo, yo también en eso, sí. Decía Manuel, estos dos nuevos impuestos con los que él está de acuerdo van en la vía, además de lo que por la que deberíamos avanzar, pero hemos escuchado con Javier Ruiz tanto a las energéticas por un lado como a los bancos por otro, evidentemente, ¿no?, mostrar sus reticencias. Ignacio. Bueno, es que, claro, cada uno verá por sus intereses. Es verdad que en el caso de la banca,
puede tener un cierto efecto sistémico, ¿no? Si este impuesto reduce el acceso al crédito, que es uno de los argumentos que está utilizando la banca. Cualquier impuesto debe ser aplicado con enorme cuidado, teniendo en cuenta el impacto que tiene más allá del hecho grabado, ¿no? Porque claro, si eso significa que efectivamente el servicio que prestan estas grandes empresas afecta negativamente en este caso a la capacidad de acceso al dinero, pues obviamente tiene un elemento perjudicial. Pero yo creo que aquí las compañías energéticas y la banca están haciendo lo que tienen que hacer, que es defender su posición y criticar la decisión de esta nueva carga fiscal. Y yo creo que, como se ha dicho antes, el gobierno tiene toda la legitimidad para plantearlo. Son empresas que en el pasado, cuando han tenido problemas, a pesar de lo que se ha dicho por parte del responsable de alguna de estas empresas, a lo mejor en algún caso, ¿no?, cuando en el sector energético que no está tan regulado puede tener razón, ¿no?, pero en otras pues han recibido apoyos del sector público, y ahora en una situación extraordinaria donde realmente los precios están disparados y donde el aumento de los tipos de interés por la inflación puede generar ingresos en la banca, beneficios en la banca que no se esperaban, pues pues es legítimo que el poder político considere que ese sector debe de contribuir de manera temporal, teniendo en cuenta las circunstancias. Es normal, o sea, es perfectamente lógico que uno se defienda, pero considerar que el poder político, el Estado, no puede tener una política tributaria que en un momento determinado suponga esta toma de decisiones, pues no es equivocado. En democracia, se acaba de decir los ejemplos de otros países, de Estados Unidos y otros países europeos que obviamente lo han hecho. Pero insisto, creo que el gran debate es este que hemos hablado, de por qué en España se paga menos impuestos sociales, menos impuestos sobre la renta y menos IVA que la media de las democracias y de las economías avanzadas. Y ese es el auténtico cuestión, independientemente de que en este momento el gobierno pues haya conseguido librar de la impopularidad de ese debate, porque evidentemente en ese debate son muchos más los que van a ser grabados que el debate concreto de elegir grandes empresas, y es por tanto más popular apuntar hacia ellos a la hora de generar esos nuevos ingresos al Estado. Un debate que me da a mí que vamos a poder abordar seguro en más ocasiones y más adelante. Decíamos al empezar que Estados Unidos ha entrado hoy ya en recesión técnica, 2 trimestres de caída del PIB, un dato que llega además después de otra subida agresiva de tipos de la Reserva Federal. La recesión lamentado hoy también el líder de la oposición, Núñez Feijóo, en su balance del año, en el que se ha adelantado a Sánchez, al presidente del Gobierno. En un discurso en clave de precampaña, sin preguntas, Feijóo ha pintado un panorama económico catastrofista y, aunque ha hecho el amago, no ha dejado en realidad ni un solo resquicio para el acuerdo con el Gobierno. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, Marina. Sí, Feijóo cargaba contra la mesa de diálogo diciendo: a cambio de que Sánchez resista en el poder y tenga presupuestos, veremos cesiones constantes a los independentistas. Tanto en el plano legislativo, barra libre para actuar contra el Estado, como para impedir el equilibrio entre el catalán y el castellano, para intentar unas cuentas generales para el 23. Y aunque Feijóo trufaba su discurso de algunos gestos hacia el Ejecutivo, como alabar la celebración de la cumbre de la OTAN, en el fondo su discurso era duro, casi de precampaña electoral. Feijóo dibujaba un gobierno dividido, en conflicto permanente, un Ejecutivo que, decía, es un obstáculo en sí mismo para la recuperación económica. Hacía, de hecho, un balance catastrofista de la economía e, ignorando los datos de la EPA, aseguraba que los malos datos de empleo y la recesión siempre se ceban con los más débiles. El Gobierno negó la realidad. Las recetas económicas de este Gobierno parecen pensadas para prolongar y agravar la crisis económica. Porque las altas tasas de paro y de destrucción de empleo y las recesiones económicas afectan siempre más a los más desfavorecidos. Feijóo reivindicaba a un PP recuperado de su crisis interna, reconocido como alternativa en todas las encuestas, frente a un gobierno que llegó con una moción de censura, decía, enarbolando una falsa bandera de regeneración. Ahora, con la sentencia de los ERES... ¿Son todas estas verdades suficientes para que Sánchez se censure a sí mismo? Y no atendía preguntas Núñez Feijóo, algo que le afeaba el ex vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que en sus redes sociales escribía que los balances de curso también son para que se pueda preguntar al presidente del partido. Primer balance de Feijóo. Manuel. Bueno, yo creo que se debieron de confundir y cogieron uno de los discursos de Casado. Imagino que atropelladamente esta mañana, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Todo está mal.
Pero bueno, obviamente es un problema mío, porque los expertos en comunicación política deben considerar que lo positivo es pintar un panorama que es todo de rosas o todo absolutamente negativo. Es evidente que hay motivos para poner la crítica o el énfasis. La inflación es el más obvio y el que más fácil entiende la gente, aunque sea un problema internacional, pero escucharle hablar de la destrucción de empleo y de lo mal que va en la tasa de paro el día que sale la EPA, pues eso, oye, tómate la molestia de actualizar al menos esa parte del discurso, ¿no? Entonces, bueno, pues es que todo es negativo, ¿no? En fin, a mí me causó especial gracia porque la parte de, bueno, obviamente de los comunistas y los independentistas que gobiernan España, en fin, son cosas tan exageradas y tan fuera de la realidad que yo creo que salvo a los muy convencidos no creo que surta efecto, ¿no? A mí lo que más gracia me causó es la parte de la falsa bandera de la regeneración democrática, ¿no? Lo dice Feijóo, que la semana pasada el Parlamento gallego, creo que fue la semana pasada o la anterior, impidió que se aclarase cómo Feijóo incrementó su patrimonio en 600.000 euros en 2 años, ¿no? Y habla de la falsa bandera de la regeneración democrática. Y hombre, yo creo que para hablar de la falsa bandera de la regeneración democrática, el de enfrente, lo primero es que seas transparente tú. Y hoy también perdió una oportunidad de oro para explicar cómo incrementó en 2 años en 600.000 euros su patrimonio, que seguro que existe una justificación, vendería inmuebles que probablemente declaró en su momento cuando los adquirió, pero realmente yo creo que hay que tener un poco de pudor a la hora de lanzar esas acusaciones así de gruesas cuando tienes tu techo de cristal, ¿no? Por decirlo así. Es que ha sido un discurso muy duro, Elisa. Bueno, yo creo que lo habéis dicho, ¿no? Es un poco, son discursos en clave de campaña electoral. El problema es que siempre estamos en clave de campaña electoral, igual pues es un poco deprimente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que se puede hacer oposición con muchísimas cosas. Entonces, claro, si todo está mal, pues es un poco no llamar la atención sobre aquellas cosas que realmente pueden preocupar a los electores. Pero también tengo un poco la impresión, ¿no?, de que es situarnos en un momento, creo, como parecido a lo que ocurrió en la última etapa de Zapatero, ¿no? Todo va mal y solo puede cambiar si llega un gestor del PP. Entonces me parece que es un poco ese reflejo, ¿no?, de intentar poner las cosas mucho peor de lo que están, porque todos más o menos nos acordamos de lo que pasó en el año 2010 y la mayoría absoluta que hubo después, ¿no? Creo que es un poco la clave por entenderlo. Por lo demás, yo no creo tampoco que esté llamando a otra gente que no sean los suyos, ¿no? Yo creo que esto es un poco un discurso para los suyos, para reafirmarse y tal. No creo que sea un discurso ahora mismo para, digamos, a posibles electores de centro o incluso del PSOE, ¿no? Creo que es más un poco de prietar las filas y un poco esa idea. Ha sido llamativo cómo ha intentado mantener esa apariencia de mano tendida, ¿no?, de que algo ha cambiado, mantener la apariencia con un par de declaraciones, pero finalmente el conjunto del balance que ha hecho Feijóo deja poco margen para el acuerdo con el gobierno. Ignacio. Bueno, es que yo creo que, como se ha señalado, cuando se ha evocado, ¿no?, a Casado, y por otro lado se ha evocado cómo llegó Rajoy, ¿no? Es interesante los dos estilos, ¿no? El estilo de Casado era el del catastrofismo desde el punto de vista político, ¿no? El felón que pacta con populistas, independentistas, que traiciona al país, y por otro lado el discurso de Rajoy, o cómo llegó Rajoy en el 2011, que era: esto es un desastre, la crisis económica en la que España estaba en aquel momento y que duró unos cuantos años más, y que él se ofrece como un gestor para relanzar la economía, mejorar los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hoy ha hecho una especie de mezcla, y como bien dice Elisa, ha sido una mezcla que lo ha hecho como más que como un balance analítico, era un discurso consigna frente a parlamentarios del propio PP sin preguntas. Es decir, es un poco: me voy de vacaciones y quiero lanzar este mensaje, que es verdad que hay algunas perlas que le distinguen, ¿no?, del mensaje más duro de Casado, como esto, ¿no?, del elogio a la cumbre de la OTAN, o decir que él tende la mano por si quiere acabar la legislatura en cooperación con el propio Partido Popular. Pero es verdad que en su conjunto es un discurso que brilla más bien por el catastrofismo. Y uno efectivamente se pregunta hasta qué punto
se consigue ir más allá de los convencidos. Porque claro, si él dice, Núñez Feijóo ha dicho hoy, no se puede negar la realidad, y habla de que va muy mal el empleo, que va muy mal el crecimiento económico, que habla incluso de recesión, que es verdad que eso es una realidad de Estados Unidos, pero en este momento las previsiones es que España crezca al 4,3% en el 2023, al 2,7% el año que viene, es decir, que la recesión está muy lejos, que los datos de empleo, ya hemos hablado antes, que han sido positivos. Es verdad que hay una alta inflación y una alta deuda pública, pero es muy difícil culpar a este gobierno de la inflación o de la deuda pública. Tiene que ver con un contexto internacional, el caso de la inflación, y tiene que ver con una evolución de la deuda pública que arranca en 2008 y que además ha sufrido con la pandemia, y por tanto es un discurso que niega la propia realidad de que la economía no va tan mal. Dicho eso, por supuesto que este gobierno tiene flancos para la crítica y obviamente el líder de la oposición es la primera persona legitimada para hacerla, pero claro, no ha encontrado ese tono todavía, ya digo, entre optar por la vía del buen gestor económico que salva al país de una situación económica que él ve más catastrofista que la realidad de hoy mismo, o por otro lado optar por esa vía más política de que Casado es un peligro para la democracia española, ¿no? Es verdad, y con esto termino, que también ha hecho Casado... Pedro Sánchez, sí. Creo que te habíamos entendido todos, pero por si acaso. Te hemos entendido. Efectivamente, sí, perdón. Está... En el caso de Feijóo está mirando también todavía con el rabillo del ojo a Vox, ¿no? Y él ha tenido mucho énfasis en autoproclamarse como única alternativa al gobierno. Claro, uno piensa, claro, ¿quién si no? Y obviamente Núñez Feijóo tiene todavía un problema, bueno, en Andalucía ha empezado a resolverlo, en afirmarse como la referencia del votante a la derecha, a toda la derecha del PSOE. Y eso es algo que aún no ha conseguido, con lo cual está en esa tensión entre qué tipo de discurso va a conseguir, por un lado, atraer al votante moderado, más centrado en la economía, en la gestión, y atraer al votante mucho que todavía tiene Vox, más centrado en la parte del independentismo, populismo, etcétera, etcétera. Por ahí ha tardado un día la reacción de Feijóo a la mesa de diálogo, a los primeros acuerdos de la mesa de diálogo, que nos dejan también movimientos en el plano judicial, 24 horas después de que el Gobierno expresara su apoyo explícito a la Ley de Usos Lingüísticos aprobada en el Parlamento para blindar la inmersión y dejar sin aplicación la sentencia del 25%. Es un ejemplo, un muy buen ejemplo, de esos acuerdos transversales muy mayoritarios, muy amplios, que defendemos desde el Gobierno de España. Una ley que, en nuestra opinión, está perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario. Expresaba así ese apoyo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. 24 horas después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido llevar esa norma ante el Constitucional. Radio Barcelona, Marc Segués, buenas noches. Buenas noches. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña defiende que la ley impulsada por el gobierno catalán infringe varios artículos de la Constitución y también del Estatut. El tribunal dice que el modelo de elección de lengua que se plantea rompe con la paridad entre el catalán y el castellano, puesto que la primera es tratada como vehicular y la segunda no, y al mismo tiempo que choca con la interpretación que el propio Constitucional hizo sobre la lengua en la sentencia del Estatuto, y que eso es un hecho que afecta a derechos fundamentales. Aparte del Superior de Justicia, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han mostrado favorables a presentar el escrito al propio Constitucional. Incluso la propia Generalitat también está a favor de este paso. El gobierno catalán está convencido de que puede defender la constitucionalidad de los textos frente al propio Constitucional. Gobierno y Generalitat se comprometen a desjudicializar la política. Un día después tenemos esta ley sobre el catalán y el castellano en manos del Constitucional. Ignacio. Bueno, es despolitizar la cuestión de la lengua del catalán en la escuela catalana y del castellano en la escuela catalana. Obviamente es imposible, y es imposible, incluso no creo que sea ni siquiera bueno, despolitizarla, porque es evidente que existe un conflicto, existe una desavenencia profunda en la sociedad catalana. No hay por qué esto dramatizarlo tampoco, ¿no? Pero es verdad que esto es así, y negarlo me parece negar la realidad. Y cuando los partidos políticos, una parte de los partidos políticos, aunque en este caso también incluya al Partido Socialista, es decir, votantes que no son nacionalistas catalanes, pues pretenden que van a conseguir un acuerdo que va a despolitizar esto, teniendo en cuenta que además está en los tribunales, me parece que es autoengañarse. Dicho esto, es verdad que en este momento la situación en Cataluña
menos tensa, la situación menos tensa que en comparación con los últimos años, el hecho de que el Partido Socialista intervenga en un acuerdo con los partidos nacionalistas sobre el estatus del catalán y del castellano en la escuela puede verse como algo positivo, ¿no? La posibilidad de volver a pactos que no son absolutamente sectarios en el Parlamento de Cataluña y en el panorama catalán, pueden verse de punto de vista negativo, como decir, el Partido Socialista de Cataluña vuelve a abandonar a parte de sus votantes que creen que el castellano debe tener mayor presencia en la escuela. En ese sentido es un poco volver al pasado, ¿no? Es un regreso a una situación pre-Prusés. Y no sé hasta qué punto esto es bueno, en el sentido de una normalidad que hace 10 años, ¿no?, que añoramos, o por otro lado es malo decir también porque no se ha aprendido las lecciones de todos estos años. Y yo personalmente creo que, aunque esto nunca se despolitizará, como he dicho, y sería artificial pensar que eso va a ser así, todo lo que no sea asumir el pluralismo lingüístico de Cataluña, que incluye obviamente una presencia de hecho mayoritaria del castellano, y al mismo tiempo asumir el pluralismo lingüístico de toda España y por tanto introducir espacios donde el catalán se vea con normalidad, todo lo que no sea avanzar en esa línea y sea más bien enrocarse, ¿no?, en negar ese pluralismo tanto a nivel de toda España como en el caso de Cataluña, pues me parece que es obviamente en el fondo proclamar que el asunto se ha resuelto, pero se ha resuelto de manera en falso. En falso. Elisa. Sí, no, yo soy muy crítica con esto de desjudicializar la política, porque claro, en primer lugar, en este caso en concreto, esto ya estaba judicializado, es decir, esto había una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, una sentencia firme, y es para evitar la ejecución para lo que sale esa ley. Por tanto, esto es un conflicto que estaba ya en los tribunales. Y desde luego, desde un punto de vista jurídico, esto se ve mal. ¿Por qué se ve mal? Porque, hombre, tienes una sentencia firme, tienes un derecho a la ejecución y sales con una ley que intenta de alguna forma privarte de esa ejecución, ¿no? No es la primera vez, ¿eh? Esto no pasa solo con estos casos. Pasa, por ejemplo, casos que yo creo los hemos comentado aquí. Una urbanización ilegal, el Tribunal Supremo dice, oiga, hay que derribarla, y sale el Parlamento Autonómico diciendo, uy, vamos a sacar una ley que dice que, yo qué sé, esta urbanización que está hecha en no sé qué terrenos ahora ya es legal, ¿no? Es decir, que es una posibilidad que existe, pero que se interpreta como un cierto fraude para que no se ejecute la sentencia. Por tanto, en este caso, el conflicto estaba. Y luego yo creo que también es interesante... Estaba, pero el movimiento es verdad que llega justo sí, hoy. Sí, pero quiero decir que no es... Claro, lleva justo hoy porque la secuencia... Es que también es una cosa que también es interesante. Yo entiendo que los políticos siempre tienden a ver los movimientos de los procesos en clave política, pero claro, es que esto lleva una secuencia. Entonces, como también, esto también me interesa destacarlo, hay unas organizaciones allí personadas, unos particulares que están allí, pues lógicamente ellos insisten en que esa sentencia se ejecute y eso da lugar a una serie, digamos, de reacciones en vía judicial que son perfectamente lógicas desde el punto de vista judicial, ¿no? Luego otra cosa es que te vienen bien o mal desde un punto de vista político, pero eso es así. Pero sí me interesa mucho recalcar otra cosa que ha dicho Ignacio, que claro, que hay un conflicto social, no sé si llamarlo social o político, en el tema del catalán y el castellano en la sociedad catalana, que esto es muy importante, que es dentro de la sociedad catalana. Y claro, esto pues se resuelve mal si al final de alguna forma se ve como una imposición de una parte frente a otra, lo mismo que decíamos antes. Hay un pluralismo dentro de la sociedad catalana, hay unos catalanes que prefieren que el catalán sea la lengua vehicular en la enseñanza, otros prefieren que sea el castellano o otros prefieren que sea 50-50. Ese es el conflicto al que hay que atender y eso tiene poco que ver con judicializar o no judicializar. Es un conflicto interno. Ayer nos preguntábamos en la tertulia si hay efectivamente tanto conflicto o no, sí. Porque aquí desde fuera, claro, no lo vivimos. Manuel. No, yo ahí discrepo de mis compañeros de tertulia. Yo no creo que haya un conflicto profundo en la sociedad catalana con este tema. Profundo no, pero yo creo que hay una inmensa mayoría que, bueno, y aparte, no es importante lo que yo crea, es importante los datos, porque una forma de oficializar un conflicto es pues mostrar discrepancias. Pero eso tiene un coste, ¿eh? Bueno, sí, bien, perfecto, pero es la única forma de medirlos. La otra es que Elisa cree o Manuel Rico cree, que es otra forma de acuerdo, que a lo mejor, pero quiere decir que... Sí, que de acuerdo, que pero no es fácil medir cosas... Sí, yo lo entiendo, pero que como todos los años hay escolarizados decenas o cientos de miles de niños en Cataluña y el porcentaje de conflicto es el que es, pues habrá una... Coste, ¿eh? Pues que sí, que tendrá mucho coste, pero si es el 0,1%, en principio no parece que sea una mayoría absoluta.
porque vamos a suponer que tiene mucho coste y que el conflicto real es que hay un 5% de discrepancia. Bueno, pues es un 5, sigue sin ser el 99 ni el 51%. Pero insisto, esos son los datos. A mí me gusta fiarme de los datos y entiendo que para alguna gente pueda haber un conflicto. A mí la normalización lingüística en general, y seguro que ha habido excesos, pero en general me pareció una norma que lo que pretende conseguir es lógico, que es que al final del sistema educativo cualquier estudiante domine ambos idiomas. Como seguro que... pero también hay datos sobre eso. Sí, se aprobó, hay datos ahí para todos los gustos, pero si quieres los hablamos también. También soy partidario de los datos ahí. Como esa norma se aprobó hace muchos años y efectivamente se han podido producir, y para empezar la sociedad ha evolucionado, yo creo que con ese mismo objetivo, que me parece muy complicado de discrepar, la Generalitat debería hacer realmente más un mapa concreto, porque a lo mejor hay zonas que son muy catalanoparlantes, donde el castellano en la escuela debería tener incluso más del 25% para conseguir ese efecto que al final de los adolescentes atender a la realidad los dos idiomas, sociolingüística de cada zona y no aplicar un tema general, pero con ese mismo objetivo, que es por el que nació la normalización lingüística, que es que al final dominen ambos idiomas. Y eso me parece que hay que respetarlo y que es algo loable, y no entiendo que alguien esté en contra de ese objetivo. Yo creo que el tema, si me dejas en cualquier hablarlo, caso, tengo que avanzar porque ha sido un día muy intenso este día después de la reunión de la mesa de diálogo, día intenso en Catalunya. La meva suspensió només beneficia als que han apostat per la guerra bruta. Guerra sucia de unos diputados, escuchábamos en portada vestidos de jueces hipócritas. Laura Borràs, suspendida ya como presidenta del Parlamento por la apertura de juicio oral contra ella, ha ido hoy con todo. Con manifestación de apoyo incluida a las puertas del Parlamento, pero la mesa, siguiendo el reglamento con los votos de sus socios de Esquerra, del PSC y la CUP, ha decidido suspenderla de sus funciones. Y como no se aparta, como no da un paso a un lado, esas funciones las va a asumir de momento la vicepresidenta, que no es de Junts, sino de Esquerra. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buenas noches. Buenas noches, exacto. Alba Vergés será quien, como vicepresidenta, ejercerá temporalmente sus funciones en una situación que podría prolongarse varios meses porque, al menos por ahora, Borràs no piensa dimitir de forma definitiva para que la puedan sustituir, y Junts también ha afirmado ya que no va a proponer a nadie en su lugar. Esquerra ha pedido a sus socios que digan cómo quieren arreglar esta cuestión, ya que les corresponde el liderazgo del Parlamento. Tras ser suspendida, Borràs ha hecho su última comparecencia desde el que ha sido su despacho, cargando duramente contra el resto de partidos y especialmente contra los independentistas, a quien acusa de aprovecharse de una hipotética persecución política para tumbarle políticamente. Unas críticas que han recibido el reproche del presidente Pere Aragonès, que ha sido tajante al afirmar que Borràs no puede usar la lucha por la independencia para intentar tapar un presunto caso de corrupción. La comparecencia de Borràs ha tratado de algún modo de dinamitar algunos puentes entre los dos socios de govern, pero desde Esquerra están relativamente tranquilos porque la mayoría de la dirección de Junts per Catalunya opta por no romper el gobierno de coalición por esta cuestión, y de hecho el propio secretario general del partido, Jordi Turull, ha pedido literalmente frenar la dinámica caïnita de algunos sectores del independentismo y no alimentar más la división. Pasan 2 minutos de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Marina Fernández. Y empezamos a cerrar este jueves 28 de julio. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches, Marina. Lo cierra mucha gente pensando en las maletas para mañana, porque a partir de las 3 de la tarde de este viernes empieza la segunda operación salida del verano. La DGT prevé casi 7 millones de desplazamientos hasta las 12 de la noche del lunes, un fin de semana con un dispositivo de seguridad especial desplegado. Durante todo el mes de agosto están previstos 49 millones de desplazamientos. Lo tendrán más fácil para viajar quienes tengan este fin de semana un vuelo de EasyJet, porque la compañía ha desconvocado la huelga prevista para este fin de semana. La que sí se mantiene de momento y hasta enero es la de Ryanair. Y después de que hoy el Gobierno haya registrado en el Congreso los 2 nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, y de que el presidente Pedro Sánchez se haya reunido con 3 presidentes autonómicos, Sánchez hace mañana el tradicional balance de fin de curso antes del parón del mes de agosto. Y el Barça, que sigue fichando.
De eso va el larguero hoy, ¿no? Álvaro Benito, hola. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Sí, ficha a Jules Koundé, seguramente el fichaje que más necesitaba. Tiene 23 años, con un presente tremendo y qué decir del futuro. Se une a los fichajes ya hechos de Christensen, de Kessie, de Lewandowski y de Rafinha. Y que nadie se pierda el larguero desde las 11:30 porque vamos a tener a un invitado muy especial que conocen y muy bien los oyentes del larguero. ¿Nos vas a dejar así? Sí, ha sido seguramente parte de la familia para muchos de los oyentes del larguero en los últimos 30 años. Bueno, ahí queda esa pista, que vayan pensando y que estén a las 11:30 para escucharlo. Hasta ahora, Álvaro. Gracias. Y la ropa para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Marina. Pues la que podemos ponernos en la madriguera, porque habrá que buscarla otra vez en el sur del país. De hecho, mañana ganaremos un par o 3 de grados. Eso significa que volveremos a los 40-41 grados otra vez en el Guadalquivir. En el norte del país despertaremos con más fresco, alguna chaquetilla incluso en Castilla y León o el sistema ibérico. Y Marina, algunos paraguas se van a necesitar en Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. Que tengo aquí a Elisa y a Manuel celebrando lo que nos cuentas, Luismi, porque aquí en Madrid nos vamos a quedar todavía con calorazo y perdiendo agua, ¿no? Cada día. Sí, perdiendo agua. Mira, en estas fechas de sol tan implacable, de aire tan seco y de olas de calor, que hemos tenido ya 3 en gran parte del país, 2 en Canarias, se evaporan a razón de 7 litros por metro cuadrado al día. ¿Eso en qué se traduce? Pues que si cae un chaparrón de 10 litros por metro cuadrado y se forman charcos, pasado mañana no queda ni rastro de ese agua. O, por ejemplo, si riegas las plantas, mañana casi que las tienes que volver a regar. Y que además no les viene nada bien. Esto información de servicio. Hay que regarlas por la noche para que no se les evapore de esa manera el agua y que no sufran. Luismi, gracias. Que vaya bien. Hasta mañana. Hora 25. Marina Fernández. Hoy en la discoteca Arena Classic me han pinchado en el muslo. En cuanto me he dado cuenta, he ido corriendo al portero de la discoteca, el cual, ayudándome, me ha sentado en un sofá y a los 10 minutos me he desplomado, quedándome semi-inconsciente y con una sensación de que tenía que decir y hacer todo lo que me dijesen. He sido víctima de una sumisión química. Han venido Mossos y la ambulancia. He acabado en urgencias del Hospital Clínic y el equipo médico no ha sabido decirme qué sustancia me han inyectado. Tened mucho cuidado y si notáis cualquier pinchazo, pedid ayuda rápido. Pido máxima difusión. Adjunto informe médico de los hechos. Este es el mensaje que ha escrito Miriam en redes sociales y que hemos leído aquí. Es el último caso que conocemos de presunta sumisión química, pero esta vez no se trata de echar una sustancia en una bebida, sino que se inyecta, se pincha a las chicas en las discotecas y la tendencia confirma, Mariola Lourido, que los casos van en aumento. Buenas noches, Marina. En Cataluña, los Mossos d'Esquadra investigan 14 denuncias por pinchazos recibidos en discotecas y zonas de ocio, aunque en principio no hay constancia de que en ninguno de estos casos la víctima sufriera agresión sexual, abusos u otro tipo de delitos, como robos. No se ha podido determinar tampoco todavía si han sido drogadas. 11 de las denuncias fueron en Lloret de Mar y 3 en Barcelona. El primer caso de pinchazo en el muslo, del que se tuvo conocimiento aquí en España, fue a principios de mes en una discoteca en Ibiza, después en las fiestas de San Fermines y ahora se están localizando en Cataluña. Muchas chicas lo están contando también en redes. Los Mossos piden prudencia hasta que avance la investigación y se sepa exactamente lo que está pasando. Dicen que no quieren crear un clima de terror, pero recomiendan a las víctimas que acudan lo antes posible a un centro sanitario para recoger muestras, aunque no hayan decidido todavía denunciar. Y precisamente hoy, Mariola, las discotecas y la patronal del ocio nocturno se han comprometido con el Ministerio de Igualdad a vigilar posibles agresiones sexuales, precisamente por ese incremento de los casos de sumisión química. ¿En qué vamos a notar ese cambio cuando salgamos de noche? Pues en el baño de bares y discotecas encontraremos un punto violeta, es un código QR con toda la información para saber lo que tienes que hacer si estás siendo víctima de abusos o de una agresión sexual. Y no solo está dirigido a la mujer que lo sufre, también al entorno, a los testigos que puedan presenciar estos delitos o comportamientos de acoso. Los puntos violeta los van a instalar ya mismo, pero los empresarios dicen que esta campaña es solo el primer paso. De hecho, consideran que necesitan cuanto antes
protocolos de actuación frente a la sumisión química. Vicente Pizcueta es el portavoz de España de Noche esta tarde en La Ventana. Esto de los pinchazos es un fenómeno muy reciente sobre el que hay que acumular información que den pie a protocolos, y en el debate de la sumisión química lo que hay que hacer es garantizar la capacidad de reacción, de detección precoz por parte de los locales de ocio, y sobre esto sí que hay que conseguir ya poder colocar en el sector, en las empresas, una información básica con unos protocolos mínimos de actuación. La ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que este acuerdo es fundamental. Que los espacios de ocio nocturno, que la calle y la noche también son nuestras y que por tanto los espacios de ocio nocturno también son lugares seguros para todas las mujeres y espacios comprometidos con la libertad sexual de las mujeres y con la seguridad y el disfrute, por tanto la garantía de que podamos salir de fiesta y disfrutar para todas las mujeres. En otoño seguirán con la segunda fase del acuerdo, que contempla la formación del personal de los locales para apercibir a los acosadores. El 90% de los incidentes, dice la patronal, son casos de acoso, y quieren además tener personas preparadas en la barra o en admisión para saber atender desde los episodios más leves hasta los casos más graves. Alicia Díaz Revilla, experta del Grupo de Atención a la Mujer de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué sustancias se inyectan en estos casos de sumisión química? Pues bueno, lo primero, no me gustaría ser alarmista, y los pinchazos de sospecha de sumisión química, aunque van en aumento y merecen ser noticia, aún son escasos. En cuanto a las sustancias, pues son sustancias de acción rápida y de corta duración, que producen los efectos que desea el agresor, que son confusión, amnesia, sedación, desinhibición. Es muy difícil saber con exactitud porque en pocos casos los análisis realizados tras los pinchazos han encontrado estas sustancias, ya que desaparecen rápidamente, pero casi siempre son depresores del sistema nervioso. Pueden ser benzodiazepinas, el GHB o éxtasis líquido, la ketamina y también opiáceos, entre otras sustancias. El Instituto de Toxicología pues busca unos 50 compuestos de uso extraordinario, así que hay una gran búsqueda de estas sustancias, aunque no son muchas. ¿Y cuánto tarda en hacer efecto esto? Pues depende de la cantidad de la sustancia y de la vía, pero normalmente, por desgracia, entre 10 y 20 minutos ya hace efecto y dura entre hora y media. ¿Habría que hacer más pruebas médicas a una mujer que sospeche que ha sido víctima de sumisión química, que cree que le han inyectado una sustancia en el cuerpo? Sí, es muy importante que las mujeres y los hombres acudan cuanto antes a un centro sanitario, y si es posible además con testigos, y sobre todo para poder aplicar el protocolo de sumisión química, que existe no en todas las comunidades, pero en la mayoría. En Madrid tenemos un protocolo específico, y además en el caso que estamos tratando de un pinchazo, ante la posibilidad de un contagio de enfermedades por vía sanguínea con una aguja contaminada, pues es que además hay que hacer pruebas para determinar estas posibles enfermedades que hayan sido transmitidas y poner un tratamiento preventivo. Me decía que no hay que alarmarse por los casos de los pinchazos, que todavía no estamos en un contexto de tener que preocuparnos. Sí se han detectado algunos, pero casos de sumisión química en general, le pregunto, ¿van en aumento? ¿Es más o menos estable? ¿Qué detectan ustedes? Pues según los datos del Instituto Nacional de Toxicología, pues se ha constatado unos 3.000 casos de agresiones sexuales en 2021, y en ellos se practicó un análisis aproximadamente en 1.000 mujeres, y se confirmó que 1 de cada 3 había sufrido sumisión química. Estos datos, que pueden ser pues meras cifras, cuando los comparamos con el año previo, en 2020, pues es que hablamos de 2.000 en 2020 y 3.000 en 2021, y 600 positivos de sumisión química en 2020 y 900, casi 1.000, 990 en el 2021. Es decir, que sí que van en aumento, 3.000 frente al millón de mujeres que somos. No parecen ser muchos, pero aún así todo caso es importante, y sobre todo que detrás de esos casos pues hay muchas veces una agresión sexual a mujeres. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando sospecha que le han dado un pinchazo o que le han puesto alguna sustancia en la copa? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Pues lo mejor que puede hacer es acudir al centro de salud o a un hospital, ya no solo por los motivos sanitarios, es decir, porque después de ese pinchazo haya podido tener una agresión sexual o otro tipo de agresión, sino porque desde los centros de salud y desde los hospitales sobre todo podemos movilizar los recursos para la detección de esas sustancias empleadas, hacer muestras en orina y sangre y
empezar a elaborar la cadena de custodia, y esos son determinantes para poder llevar el caso a juicio con unas garantías. El tiempo es muy importante, por lo tanto lo que tenemos que transmitir es eso, que ante la sospecha, nada de hacerse fotos, nada de comentarlo, nada de quedarte con dudas, vete a un centro sanitario, que hoy por hoy los sanitarios y sanitarias estamos preparados, los cuerpos de seguridad también, y los jueces y juezas se van formando. Tenemos todavía poca experiencia, pero cada vez estamos más formados. ¿Y esa sospecha solo llega en el momento en el que se empiezan a notar ciertos efectos, o podemos percibir algo antes? Que la copa sabe diferente, en el caso del pinchazo, pues quizás la sensación, ¿no? Sí, muchas de las mujeres que han sufrido pinchazo te dicen que tenían como quemazón en la zona, que estuvieron toda la noche rascándose. Pues entonces, ante una duda, acude a un centro sanitario. En cuanto al color de la bebida, ya se encargan ellos de que sean sustancias incoloras, inodoras e insípidas, y muchísimas veces no vamos a detectar nada. Pero ante la duda, pues es mejor tirar una bebida, y si notamos algo raro, no beber. Pues Alicia Díaz Revilla, experta del Grupo de Atención a la Mujer de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, muchas gracias por aclarar nuestras dudas sobre este asunto del que empezamos a hablar, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. No sé si habíais escuchado ya hablar de estos casos, porque es verdad que es algo reciente, pero es una tendencia que efectivamente empieza a implantarse en España, y por la que hoy se ha firmado este convenio entre Igualdad y el ocio nocturno. Manuel. Los datos que ha ofrecido es un incremento brutal. En un caso, yo creo que del 50%, y en otro incluso más, del 60 y pico %, ¿no? En un solo año de sumisión química. O sea que realmente me parecen datos preocupantes, ¿no? La experta ha dicho que no para alarmarse, pero bueno, a mí desde luego el incremento, la tendencia esa me parece, bueno, pues muy negativa, aunque no sea para alarmarse, pero casi. Se refería también sobre todo a los pinchazos, ¿no? A la sumisión a través de los pinchazos. Sí. Pero bueno, en ese sentido a mí hoy el protocolo que se ha firmado me parece desde luego que es caminar por la vía correcta, y a ver si la parte que también de formación del personal que trabaja en el ocio nocturno, como expresaba un propio representante del sector, si eso realmente se consigue y se avanza en esa línea, ¿no? Porque también será muy importante para llevarlo a cabo, para ejecutarlo. En Barcelona ya había iniciativas en este sentido en marcha, como poner tapas, repartir tapas para que las puedan poner encima de las copas mientras nos están vigilando las copas. Son efectivamente medidas que nos pueden llamar la atención, nos puede llamar la atención que haga falta poner en marcha, pero esta es la situación, y hoy mismo se ha firmado este convenio por parte de las discotecas y de Igualdad. Elisa. Sí, yo la verdad es que no conocía los datos, y también me ha sorprendido porque me parecen datos relevantes, ¿no? Sobre todo del incremento. Y totalmente de acuerdo que aquí lo esencial es la prevención, claro. Entonces, todo lo que pase por involucrar al sector, ¿no? Y a través de este convenio, y que la gente sepa cómo prevenir este tipo de conductas, y por supuesto las víctimas, cómo reaccionar, me parece que es lo que hay que hacer. Y quizás sin ser alarmistas, pero bueno, sí transmitir un poco ese mensaje de cautela, ¿no? Que quizá, bueno, pues que pues hay que tener cuidado cuando uno sale al ocio nocturno, y pueden pasar estas cosas, pero me parece sobre todo esencial la información y la prevención, ¿no? Y todo lo que pase, por supuesto, por involucrar a los empresarios y a las personas que trabajan en el ocio nocturno. Por eso nos interesaba hoy hablar con esta doctora. No se trata de alarmar, se trata de informar, de saber que esto, efectivamente, hay individuos que están haciendo esto en las discotecas. Los casos de pinchazos aquí en España fundamentalmente se han dado en Barcelona, en discotecas de Barcelona, pero es información al final con la que es mejor que contemos, para saber también cómo actuar. Ignacio. Bueno, hay un dilema aquí. Obviamente, prevenir, advertir, por supuesto, ¿quién se va a negar a eso? Pero lo que sí que es verdad es que si se difunde un cierto mensaje del miedo, ¿no? Si caemos en el alarmismo, porque si los casos son, aunque ha habido un aumento exponencial, pero ha habido un aumento exponencial sobre una cantidad muy pequeña de datos, ¿no? Es verdad que es muy preocupante, es verdad que si además esto de la sumisión química pretende además o bien robo o peor aún una agresión sexual, pues claro que es gravísimo. Pero tal vez el objetivo de quienes hacen esto
sea y que pinchen solamente sin ninguna sustancia química, solo por el hecho de generar miedo. Y si se genera el miedo de que salir a divertirse pues puede traer este peligro, pues yo creo que puede ser peor incluso, ¿no? No, desde luego ese no debe ser el mensaje. Y por eso hay que tener mucho cuidado con hasta qué punto un asunto pasa a ser realmente una cuestión de alcance público desde el punto de vista de la seguridad y sobre todo de la seguridad sexual de las mujeres, ¿no? Porque lo contrario pues es contraproducente para la propia libertad de la mujer, que tiene derecho a salir, tiene derecho a beber, tiene derecho a divertirse sin estar asustada. Vamos a avanzar, vamos a tener muy poquito rato para este asunto, pero anoche lo comentábamos, más o menos hasta ahora dábamos la noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la gestión de las residencias que hizo Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia por 3 votos a favor, 2 en contra. La Sala de lo Contencioso Administrativo avala que el gobierno madrileño no medicalizase las residencias de mayores durante lo peor de la pandemia, tal y como pedía el Ayuntamiento de Alcorcón. Sostienen 3 de los 5 magistrados que las órdenes que dictaba Sanidad no entraban al detalle, que eran meras directrices y que como no había obligaciones específicas y concretas no hubo inacción por parte de la Comunidad de Madrid. Y hoy que te teníamos aquí, Manuel, no queríamos dejar de preguntarte cómo has recibido la sentencia, cómo la valoras. Bueno, a ver, como bien acabas de decir, hubo 3 votos en esa línea y 2 votos discrepantes, ¿no? El meollo de la cuestión era si tenía la obligación de medicalizar las residencias de la Comunidad de Madrid. Los 3 magistrados de la mayoría dicen que no, porque no estaba el carácter obligatorio, no constaba en el corpus normativo, en todas las normas que se aprobaron en aquellos momentos, que fueron muchas. A mí realmente me asombra porque, como bien dicen las 2 magistradas discrepantes, es que específicamente se menciona tanto en un decreto del Gobierno Central como en una norma del Gobierno Autonómico, en los que, entre otras opciones, se establece la posibilidad de medicalizar las residencias. Y es evidente que en aquel momento estaban falleciendo algunos días 400, 500 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid. Alcorcón y Leganés, que fue otro ayuntamiento que también recurrió, fueron de los que más impacto sufrieron. Y luego hay otro elemento, que es el mismo Tribunal Superior de Justicia, en abril del 2020, dictó 2 autos ordenando a la Comunidad de Madrid que medicalizase las residencias de Alcorcón y de Leganés a petición de los ayuntamientos, con lo cual, hombre, es un poco asombroso. También las magistradas discrepantes lo recuerdan, que en sus propios autos pidieron medicalizar las residencias, ¿no? Entonces, que ahora digan que no existía la obligación, yo creo que es un poco sorprendente desde el punto de vista jurídico y un poco indignante desde el punto de vista social. Elisa. Sí, yo no he leído la sentencia, me la acaba de mandar Manuel al móvil, pero sí que hay una cosa que cuando comentábamos antes, que es la vía, ¿no? Y es una vía muy estrecha, la de inactividad de la Administración. Esto es un poco técnico, ¿no? Pero digamos que la vía para reclamar esa medicalización tiene problemas en sí mismos, porque es una vía procesalmente complicada, con carácter general, aparte de este caso, porque tienen que tener efectivamente perfectamente identificadas las obligaciones jurídicas que se imponen a las administraciones. Entonces, ese dato es importante porque, con independencia del fondo del asunto, los votos discrepantes, es una vía que cuando se utiliza es siempre muy complicado obtener una sentencia estimatoria. Esto con carácter general y dejando un poco de margen esta sentencia en concreto porque no me la he leído, pero sí conozco que esa vía de inactividad es una vía que es complicado obtener sentencias favorables porque tiene que estar muy, muy claro que existe esa obligación jurídica para la Administración. Ignacio, muy breve, por favor. Bueno, estamos hablando de un caso en el contencioso administrativo, no era un caso penal, pero lo que sí que se puede decir de todo cómo se gestionó las residencias de personas mayores durante el COVID, y por cierto hay un trabajo excelente del CSIC, capitaneado por Eloisa del Pino, que ahora es además su presidenta, es que debemos de aprovechar lo que ocurrió en aquellos meses para mejorar hacia el futuro. Y está muy bien que toda esta evaluación que estamos haciendo con país, en algunos casos en los tribunales, pues sirva para algo. Y aunque no sea para culpabilizar, para conseguir mejores estrategias de seguridad, mejores protocolos, mejores planes de contingencia, para que no se vuelva a producir lo que ocurrió en aquella primavera de 2020.
Y ya para terminar, los estudiantes han recibido la propuesta de la nueva selectividad con expectación, con buenas sensaciones, aunque también con dudas. La parte positiva, dicen, es que se simplifique la prueba, que haya que memorizar menos. La negativa es que falta concreción todavía sobre la gran novedad, sobre esa prueba de madurez académica. Sea como sea, la nueva selectividad, hay una cosa que es difícil que cambie, que es cómo lo viven o cómo lo hemos vivido los que la hemos hecho y cómo la recordamos todavía años después. Ayer se nos quedó en el tintero un reportaje de Lidia Ramón sobre ese tipo tan concreto de nostalgia. Es pronunciar la palabra selectividad. Mucho estrés. No llego. Que no podía estudiar más. Muy intenso, muchas horas estudiando. Con mucha presión y la verdad es que se pasaba mal. Salir llorando de todos los exámenes, suspendido seguro. No sabía ni cómo escribir mi nombre al principio del examen de lengua. Y la recuerdan como si la hubieran hecho ayer. Que me corrigieron muy mal. Historia, muy mal. Te llevas un disgusto. Lo que menos estudié, mejor notas aquí y lo otro fatal. No me estudié la transición y salí a la transición. Y te jugabas como tu futuro, o entrabas o a ver qué hacías si no. Llevabas mucho tiempo pensando en entrar. Un examen decisivo para el futuro de los más jóvenes que no todos se tomaron igual. Yo muy tranquilo, la verdad. No sufrí mucho. Con mis amigos recuerdo felicidad. O sea, a la vez que estaba más nerviosa que un perrillo, me acuerdo de decir, qué contenta estoy, porque como todo el mundo estábamos igual, tenía como risa nerviosa, felicidad, no sé, era una mezcla de sentimientos. Aunque por mucha memoria que hagan algunos... Y hace tantos años que ya ni me acuerdo casi. No me acuerdo absolutamente de nada. No todos consiguen acordarse. Hay casos en los que, según nos cuentan, la selectividad les llegó con sorpresa incluida. Y un gracioso parece ser que avisó diciendo que había una bomba. Tuvimos que salir todos, después vino la policía y a las horas tuvimos que volver a entrar. Y también hubo quien pensó que una broma podía acabar bajándole la nota. Dentro de la clase se burlaron de los de ADE y los profesores que había eran de ADE. Y se empezó a reír el señor porque era del ADE. Y si todos coincidían en los nervios, cuando le preguntamos por el nombre de la prueba... Somos ya de selectividad. Yo era la Pau de la selectividad. He Pau todo el tiempo. ¿Tú qué eras? ¿Pau? Sí, nosotros Pau. Evau. Cada uno piensa en uno diferente, en el de su generación, y si hacen un balance, por muchos nervios, lloros o malas notas... A lo mejor de la selectividad pensar en el viaje de después. La fiesta de después, porque lo demás fue todo terrible. Han decidido quedarse con los mejores recuerdos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo para que os pregunte si lo mejor fue la fiesta de después, como nos decían Ignacio Molina, Elisa de la Nuez, Manuel Rico. Gracias por esta noche en Hora 25. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Empieza ahora el larguero, con sorpresa, que nos dejaba ahí la incógnita a las 11, Álvaro Benito. Mañana más. Hora 25, Marina Fernández.